ver un contexto muy importante que vamos a escudriñar. Ahorita lo vamos a leer todo de corrido y vamos a escudriñar esto. Vamos a ver Mateo capítulo 6, verso 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les respondió: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos este contexto, esta parte que nuestro Señor Jesucristo le está preguntando a ellos en la primera parte. ¿Qué les dice a final de cuentas? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se estaba refiriendo a él mismo. Le está preguntando a sus discípulos: díganme, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Todos en ese momento ya sabían que Jesús era el Hijo del Hombre. Muchos ya tenían el entendimiento que Él era el Mesías. Otros no les convenía creer que era el Mesías. A final de cuentas, nuestro Señor les preguntó a ellos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y como son varios de sus discípulos, dice ellos, hablando en plural. Ellos dijeron: Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y que dicen, o alguno de los profetas, para no mencionar más nombres. Ellos dicen, alguno de los profetas, por toda la sabiduría, todo lo que les comentaba nuestro Señor Jesucristo, realmente lo veían como un gran profeta también. ¿Y qué dice el siguiente pasaje? Él les dijo: y vosotros, ya directamente lo está preguntando, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ya les dice, ¿quién decís que soy yo? Ahí es muy importante porque estamos viendo el contexto de lo que está hablando Jesús con sus discípulos. Desde el principio del pasaje, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a ellos, hablando de sí mismo. Le está diciendo: ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Realmente desde el contexto estamos viendo que está centrado la conversación en quién es Dios, quién es Jesús en ese momento, quién es Jesús. Y dice, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración exacta de lo que en ese momento le decía a su Señor Jesús. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le respondió Jesús, que le dice: bienaventurado. Algo maravilloso. Dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Aquí le dice por su primer nombre: Simón, hijo de Jonás. Es algo muy interesante de ver, porque si todo el tiempo le está diciendo Pedro, Pedro, ahora en ese pasaje le está comenzando a decir Simón, hijo de Jonás, ¿no? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí el Señor le está diciendo que fue inspirado Pedro para decir esa declaración tan importante, esa respuesta tan maravillosa que dio Pedro, que es el
Dios vivo realmente. Ahí le está diciendo esa parte, que se lo reveló su Padre. No fue por pura sabiduría, intuición y todo de Pedro, sino dice, se lo reveló mi Padre. O sea que Pedro no fue por sí mismo a decir eso, sino que se lo reveló. Ahí está diciendo claramente quién lo está revelando. Y nuevamente estamos viendo que se está centrando en Jesús y en Dios, su Padre, que se lo reveló a él. ¿Y qué le dice? Lo más interesante de este pasaje, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro lo estamos viendo, que sabemos que significa piedra pequeña. Y esta parte, yo estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Si ustedes tienen esa Biblia, es una de las mejores Biblias porque está muy apegada a los textos originales. Está demasiado pegada esta traducción, porque a la hora de traducir hay ciertos cambios de palabras, hay ciertas partes por los lenguajes. En este caso, aquí donde dice Pedro, si ustedes ven en sus Biblias, abajito, bueno, adelante de Pedro tiene un número chiquito, el número 5. Y abajito está, abajito de ese mismo versículo 18, si no lo han notado, ahí está también en chiquito el número 5. Y dice Petros, dice una GR, que significa, que es en griego. En griego, Petros significa Pedro. ¿Y qué significa? Piedra pequeña o roca pequeña, que es la palabra Petros. Ahí estamos viendo algo muy importante del por qué escudriñar las Escrituras, verlo por partes. ¿Y qué dice? Y sobre esta roca, y después que dice roca, también hay un numerito chiquito que es el número 6. Y abajito también vemos que es el número 6, dice Petra. Y Petra significa roca grande, roca gigante, como una montaña, o sea, es algo enorme. O sea, son dos tipos de piedra, bueno, dos tipos de roca, en el caso que de Petros se quiera llamar roca, pues son dos cosas, una roca pequeña y la otra roca enorme, gigante, como una montaña, como algo enorme. O sea, son dos tipos de rocas distintas. Mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque dice, y sobre esta roca, y si ya estamos viendo que es Petra, realmente ahí estamos viendo algo muy interesante, que no se está refiriendo a Pedro, sino se está refiriendo a la roca grande, a la roca que es Jesucristo, a la roca grande. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vuelve a decir la palabra, mi iglesia. No le está diciendo, edificaré sobre esta roca tu iglesia, Pedro. No, está diciendo sobre esta roca. Y si estamos viendo el contexto y estamos leyendo y meditando todo este pasaje, desde el principio este pasaje está refiriéndose a él mismo. ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y cuando Pedro le contesta, él mismo dice, mi Padre te lo reveló, bienaventurado eres. O sea, estamos viendo que todo el contexto se está refiriendo a Jesús, que todo el contexto es de Él, está hablando con Él. Ahí ciertamente Simón, como lo dijo Simón Pedro, respondiendo Simón Pedro, realmente él está respondiendo en esa parte. Y al final de cuentas, para que no quede mala interpretación, el mismo Jesús le dice el por qué está respondiendo Pedro en esta parte. Porque se lo reveló el Padre que está en los cielos. No por su propia autoría de Pedro, sino porque se lo reveló el Padre. Si estamos viendo y analizando el contexto, todo va en función de Jesús, de quién es Él, que dice el Hijo del Dios viviente.
de quién es Él. A final de cuentas, aquí estamos viendo dos partes en esta traducción, en esta Biblia, que Pedro es Petros, piedra pequeña, y la roca que está diciendo es Petra, la roca enorme, la roca gigante. Y como está hablando en contexto del mismo Señor Jesucristo, sobre esta roca, o sea, sobre Él mismo, sobre todo lo que vino a enseñar, va a edificar su iglesia. Es por medio de Jesucristo. Simplemente Pedro es un discípulo de los que estaban con el Señor Jesús. A final de cuentas, es un pasaje que es muy controversial, porque lamentablemente todos sabemos que la Iglesia Católica está usando eso como para mencionar de que Pedro es el primer papa, para mencionar de que Jesús le dio la autoridad a todo para Pedro, para que él fuera el mediador, para que él fuera el vicario entre Dios y nosotros aquí en la tierra, que sea el representante de Jesús aquí en la tierra. Al final de cuentas, la religión saca de contexto esta parte, porque si no escudriñamos las Escrituras o tenemos otra traducción de Biblia, que realmente las otras traducciones, si no las escudriñamos bien en el original, le vuelvo a decir que tú eres Pedro, y luego le ponen entre paréntesis roca, y luego coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En unas traducciones que he visto, como es la traducción viviente, la nueva traducción viviente, si lo leemos de corrido sin meditar las Escrituras, sin escudriñarlas, pues es muy importante escudriñarlas. Nos vamos a la idea de que, no, sí le está diciendo, tú eres Pedro, eres la roca, significa roca, y sobre esta roca edificaré. Ya, no, pues sí es cierto lo que dice la religión, que sobre Pedro está edificando su iglesia. Si nos vamos a leer por leer, vamos a caer en ese error. Vamos a caer en ese error cuando aquí claramente, nuevamente lo repito, vemos el contexto, es de Jesús, está hablando de Él, para Él, y lo que hace Dios, y aquí está diciendo esta parte, de dos tipos de rocas. Y las Escrituras nos las deja nuestro Dios amoroso de tal forma que esta parte es para escudriñar, esta parte es para conocer más a Dios, porque no es casualidad, no es coincidencia que en este pasaje esté hablando de las dos rocas, no es coincidencia, pero para los que se pierden, para los que no escudriñan y no buscan de corazón a Dios, se confunden y creen que es la misma roca, que se está refiriendo a lo mismo. Pero si vamos en este caminar con Dios, empezamos a estudiar. Como lo vimos en un estudio anterior, que decía, y son indicaciones de nuestro Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, escudriñar. Otro verso que estamos viendo, que lo vimos de memoria desde el Antiguo Testamento, de Josué 1:8, que dice, meditarás. Es un complemento, meditar y escudriñar, es un complemento, son las dos acciones, y es lo que estamos haciendo en esta ocasión, escudriñando esta parte que realmente nos dice que Pedro no es el primer papa, que Pedro no se fundó la iglesia sobre Pedro, porque ¿cómo podemos nosotros llegar a pensar de que Pedro sea tan importante, tan fundamental para que nuestro Señor Jesucristo funde la iglesia sobre la base que es Pedro? Cuando al final de cuentas, si leemos más las Escrituras, en ese pasaje que le está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia, si nos vamos a esas, más adelantito cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro
que prácticamente le anuncia su muerte, le anuncia que va a ser apresado, que va a ser crucificado, que va a morir y va a resucitar al tercer día y todo. Eso fue un previo antes, porque ojo, ese es un previo cuando le dice Pedro, no Señor, que no te acontezca eso, que no, o sea, espérate, ¿cómo vas a ir para que te mueras o algo así? Y algo saben realmente que dice nuestro Señor Jesucristo, que se aparte Satanás, porque no busca las cosas de Dios. O sea, realmente si vemos en contexto y vamos leyendo cómo se supone que unos versos antes le está diciendo que sobre esta roca va a edificar su iglesia, y después, unos versos después le dice, apártate Satanás, ¿cómo tiene lógica? Ahí le está diciendo claramente, apártate de mí, porque no buscas los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en la carne, no, pues no te mueras, no vayas allá, no, o sea, trataba de persuadirlo de tal forma que no pasara a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, a entregarse por nosotros para darnos vida y reconciliarnos con el Padre. Otro pasaje más adelante, en el periodo de la última cena, como les dice, se escandalizarán de mí y se apartarán y todo. ¿Y qué pasó? Yo nunca me apartaré, Pedro, y aunque me sea necesario morir contigo, lo haré y todo eso. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? De cierto te digo que me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y vemos la historia, y Pedro lo negó. O sea, vamos viendo las partes, cómo vamos a encajar esta parte, como lo hacen ver de que sobre Pedro va a edificar su iglesia Jesús, con esos acontecimientos y esos eventos que está conllevando la parte de Pedro. O sea, a final de cuentas vemos lo que pasa, la historia. Más adelantito ya leímos el libro de Hechos, ya leímos lo que pasó, lo que hizo Pedro en el libro de Hechos. Ya vimos que Pedro no estaba actuando como mayor o superior a los demás apóstoles. Ya vimos que Pedro seguía haciendo la obra, que Pedro avanzó cuando fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vemos bien a detalle y leímos el libro de Hechos, estamos viendo que jamás él dijo, yo soy el superior, yo soy el mayor de ustedes, sobre mi iglesia, sobre mí, sobre yo, Pedro, ustedes tienen que hacer las cosas, algo así. Vemos que él actuó y él fue y vio y compartió y lo llamaron y predicó y esto, el otro, y al final de cuentas él con humildad siguió haciendo las cosas. Él no se creyó superior a los demás, como actualmente lo que pasa, que los papas, el papa es la autoridad superior y todos los demás tienen que hacer lo que dice el papa. Y sin en cambio vemos la historia que no fue así, realmente no fue así. Y vemos la historia que se generó otro personaje llamado Pablo. Vemos la historia de que Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y vemos cómo se juntan entre ellos, empiezan a hacer la obra del Señor Jesucristo y no empiezan a decir, yo soy superior, yo soy más, yo soy esto. Están concentrados en hacer la obra. Jamás están en las Escrituras que es mayor. Inclusive hasta las mismas Escrituras nos enseñan que quién es el mayor en el reino de los cielos, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, que sea vuestro servidor. O sea, realmente las Escrituras prácticamente nos dicen lo contrario al sistema religioso. En resumen, en esta parte que estamos viendo, una parte de cómo escudriñar las Escrituras, estamos viendo que no es como la religión nos lo ha hecho creer desde la antigüedad. Un dato importante, según la historia, según los registros, hasta el siglo II, ¿qué significa el siglo II?
a partir del año 101 después de Cristo hasta el año 200. Ese es el periodo que comprende el siglo II. Hasta el siglo II hay registros del primer papa llamado Lino. Y si vemos la historia de cómo está pasando aquí del antes y después de Cristo de Pedro, para que Pedro hubiera colocado a este Lino como sucesor, como el siguiente papa después de Pedro, como lo hace creer la religión, en este caso Pedro tuvo que haber vivido 100 años por lo menos, y eso al año 101, luego que se haya ordenado al papa Lino. Si lo ven, las matemáticas tampoco concuerdan, porque nosotros sabemos que a Pedro lo mataron por compartir del evangelio. Ahora, si hubiera sido cierto que Pedro hubiera nombrado a un sucesor, ahí mismo en estas cartas, en esta Biblia, lo hubiera comentado simplemente: y dejo a mi sucesor para que él se encargue de la iglesia, porque es la iglesia fundada sobre mí. Pero en las escrituras no encontramos tal cosa. En las escrituras no encontramos que Pedro haya nombrado cierta situación. Sabemos que el último que murió fue Juan, el que se recostó al lado de Jesús, el que escribió el libro del Apocalipsis. Y a final de cuentas, Juan, a la hora de estar viviendo más tiempo, él hubiera sido testigo de que Pedro nombraba al supuesto siguiente papa, al supuesto siguiente sucesor. Pero más sin en cambio, volvemos a ver las escrituras y en ningún momento ninguno comenta que Pedro designó a alguien para que fuera su sucesor, su siguiente. Ahí vemos realmente que no hay tal cosa. No hay tal cosa como una sucesión o algo así, un representante. Vemos muchos pasajes de tal forma que ahorita realmente la Iglesia Católica, ¿qué es lo que dice? Y lo puedes encontrar en cualquier lado. Lo que dice es que el Papa es el representante entre Dios y los hombres, que el Papa es el vicario y es el mediador para nosotros con Dios. Es lo que dice, y realmente contradice totalmente a lo que dicen las Escrituras, porque nosotros debemos de saber que las Escrituras dicen: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y para que no quede duda, dice Jesucristo hombre. Ahí realmente está diciendo: hay un solo mediador, no hay más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente están yendo en contra de las Escrituras, están malinterpretando las Escrituras porque no las escudriñan. Y si ven y se dan cuenta, se hacen de la vista gorda porque no les conviene, porque Roma adoptó el cristianismo. Si vemos la historia, Roma persiguió a los cristianos, a los primeros cristianos, los mataba para que negaran el nombre de Jesús. ¿Y qué pasaba en la historia? Simplemente Roma vio que no pudo, prácticamente la frase coloquial que dice: si no puedes con el enemigo, únetele. ¿Y qué pasó? Roma lo persiguió, no pudo con el cristianismo, lo adopta como su religión, de ser un poder político para controlar, porque Roma controlaba toda esa parte mediante la política. ¿Qué pasó? Se convirtió aparentemente al cristianismo para tener el control. Y empezó a sacar de contexto los pasajes de las Escrituras, como este caso que estamos viendo de Pedro, para decir que Pedro es el primer papa. Cuando ni siquiera el mismo Señor Jesucristo les dijo: van a ser sucesores y van a ser mis representantes y van a hacer esto, aquello. No. Y al final de cuentas vemos en la Biblia que hay bastantes ejemplos que solamente es Jesucristo y que Él está vivo, Él no está muerto,
Él está vivo y está con nosotros, está al pendiente de nosotros. Hay tantas cosas en las Escrituras, hay tanto que ver, por eso dice meditar de día y de noche, porque es tanta la información para que encuentres la verdad. Y la verdad te hará libre. En este caso estamos viendo que esta verdad nos está haciendo libres de tal forma que vemos claramente, si nos vamos a las raíces de cómo se escribió, está hablando de dos tipos de roca. Y como lo he dicho, las Escrituras siempre se interpretan a sí mismas y hay pasajes que refuerzan lo dicho. Y así es como debemos de meditar las Escrituras y buscar otros pasajes. Acompáñenme a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4, para que no quede ninguna duda de lo que estamos viendo. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4. Vamos a ver qué nos dice. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Nuevamente vuelve a decir la roca, vuelve a decir Petra, espiritual, que los seguía. Y la roca, Petra nuevamente, era ¿quién? Cristo. Ahí está diciendo un pasaje tan claro que ¿quién es la roca? Era Cristo. Y con este pasaje no hay duda de lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está diciendo mi iglesia, no tu iglesia. Está diciendo de sí mismo, mi iglesia, su posición suya, mi iglesia. Y aquí está diciendo, y la roca era Cristo, la roca grande, no la roca pequeña, que era Pedro. Ahí estamos viendo dos partes muy importantes. Esta es una de las formas, como ejemplo, de cómo poder escudriñar las Escrituras. Porque así hay varios pasajes de tal forma que se sacan del contexto para aplicarlos de diferente forma y no son así, y no es correcto. Por eso el Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia, y Cristo habló en futuro: edificaré mi iglesia, y habló de la iglesia como algo suyo, no algo de Pedro, algo suyo, mi iglesia. Y esta iglesia que Cristo iba a edificar, ahorita actualmente ya existe y sigue creciendo. Y la iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. La iglesia que conforma la parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el organismo sobrenatural del que el Cristo es la cabeza y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Ojo, mucho ojo, esto se refiere a los creyentes genuinos, no a los que dicen ser cristianos y solamente son religiosos. Está hablando de los creyentes genuinos, de los que, dice la Escritura, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron en espíritu, en verdad, en corazón, les da potestad de ser hechos hijos de Dios.